Hechos capítulo 6, versículos 1 al 7. Leemos la palabra de Dios en la presencia de Dios. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Oremos. Padre, estamos ante tu palabra. Por eso queremos conducirnos hoy con temor y temblor. Estamos delante de tu presencia. Hoy es el día donde los cielos y la tierra se unen. Por eso permítenos estar aquí con temor y temblor. Padre mío, usa a este hombre pecador, débil y cansado a predicar tu palabra. Que no sean mis palabras, que sean las tuyas, y que tu pueblo pueda percibir que son tus palabras. Te lo pido en el nombre poderoso de nuestro Rey Jesús. Amén. Cuando era muy pequeño, mientras crecía, a eso de 5, 8 años aproximadamente, sufría de unos dolores muy intensos en mis piernas. Me hacían llorar. A veces me revolcaba en la cama del dolor tan intenso que me producía este dolor en las piernas. Mi madre inmediatamente me daba algo para el dolor o untaba algo en mis piernas y era así como me calmaba. Pero era algo constante en mí y era algo que nos preocupaba. Hasta que llegó un momento que nos dimos cuenta que no era ninguna enfermedad de que preocuparse ni algo por lo cual alarmarse. Eran básicamente los dolores del crecimiento. Los dolores del crecimiento se describen a menudo como un dolor o una punzada en la pierna, con frecuencia en la parte delantera de los muslos, las pantorrillas o detrás de las rodillas. Y esto sucede en muchos casos mientras los niños crecen. Mientras creces, en algunos casos y en algunos niños, esto produce dolor. Ver crecer a nuestros hijos y a nuestros sobrinos es una bendición enorme, es una experiencia maravillosa. Yo la estoy viviendo en este momento al tener a Milan en casa. Yo estoy viendo cómo ha cambiado de un día a otro y es una experiencia hermosa verlos crecer. Pero ninguno de nosotros jamás asociaría esa linda etapa de crecimiento con el dolor. Pero es así. También las cosas buenas y hermosas como crecer traen consigo dolor. Y no es ninguna enfermedad grave ni nada de eso, sino que es parte del proceso. Los dolores del crecimiento son parte del proceso. Y lo mismo sucede en la vida de la iglesia. Ver un ministerio crecer y crecer es algo que produce mucho gozo en nuestros corazones. Pero es bueno recordar que el crecimiento de una iglesia también viene acompañado de mucho dolor, de muchos problemas, de mucho sufrimiento. Pero es algo normal, es parte del proceso. Y en medio de los dolores del crecimiento de una iglesia, nosotros podemos llegar a olvidar nuestras prioridades como iglesia. Y al olvidar nuestras prioridades como iglesia, mientras el dolor nos acompaña en el tiempo en el que crecemos, si olvidamos nuestras prioridades, haremos que nuestro dolor sea peor de lo que ya es. Por eso mi argumento para ustedes esta mañana es el siguiente. Mientras la iglesia crece, lo prioritario debe seguir siendo prioritario. Mientras la iglesia crece, lo prioritario debe seguir siendo prioritario.
Y quiero dar créditos en esta mañana a un pastor y gran amigo, Nicolás Osorio, de lo que voy a compartir con ustedes hoy. Tuve el privilegio de compartir este sermón en la Misión Bautista Reformada de Guatire y he agregado algunas cosas que creo que son relevantes para mi audiencia en este momento. Porque yo no le estoy predicando a la iglesia de Sugel Michelén ni a la iglesia de John MacArthur, sino a mi iglesia en Trono de Gracia. Y mis palabras y mis exhortaciones deben ir dirigidas a las necesidades de mi iglesia. Y quiero que veamos nuestro sermón bajo 3 encabezados principales. En primer lugar, quiero que veamos que la unidad debe ser prioritaria. En segundo lugar, quiero que veamos la palabra y la oración deben ser prioritarias. Y en tercer y último lugar, yo quiero que veamos el carácter debe ser prioritario. Entonces, mientras la iglesia crece, lo prioritario debe seguir siendo prioritario. La unidad, la palabra y la oración y el carácter de los hombres. Así que sin más preámbulos, veamos nuestro primer punto. Mientras la iglesia crece, la unidad debe seguir siendo prioritaria. ¿Cómo empieza el libro de los Hechos? El libro de los Hechos comienza con unos cuantos discípulos que están viendo despedir a su Redentor con mucho dolor. Y Él les transmite paz hacia sus palabras, con sus palabras, diciéndoles que Él estará con ellos siempre y que enviaría un consolador. Les deja un mandato de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Les deja un mandato de ser testigos de Él hasta lo último de la tierra, comenzando desde Jerusalén. Luego en el capítulo 2 vemos un milagro maravilloso. Un milagro que consiste en el hecho de que un montón de personas de diferentes lugares comienzan a escuchar en su propio idioma las maravillas de Dios. Pedro aprovecha esa oportunidad para predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y como 3,000 personas se convierten, se arrepienten, creen y son bautizadas y se añaden a la iglesia. Y esas son buenas noticias. Porque comienza a llevarse a cabo el mandato que Cristo dio en el capítulo 1, versículo 8. La iglesia comienza a crecer y comienzan a suceder cosas hermosas. Se nos dice que ellos tenían en común todas las cosas. Se amaban, se querían y se ayudaban constantemente. Compartían la doctrina de los apóstoles. Y era hermoso ver a la iglesia crecer. Capítulo 3 y capítulo 4 del libro de los Hechos, comenzamos a ver a la iglesia crecer a pesar de la oposición que se comenzó a manifestar. Cuando la iglesia crece, también la oposición. Satanás jamás estará tranquilo al ver un ministerio crecer. Pero a pesar de la oposición, la iglesia sigue creciendo y sigue fortalecida. Y parece que en un momento del crecimiento de la iglesia todo se detiene. Parece que la iglesia deja de crecer. Parece que ese crecimiento rápido que se había visto en los primeros capítulos parece estar en pausa. Y cuando llegamos al capítulo 5 no se nos recuerda o se nos dice el por qué. Un matrimonio de la iglesia no estaba siendo completamente honesto con respecto a lo que habían hecho con un terreno. Y tiene que venir el Espíritu Santo a disciplinar directamente a este matrimonio mentiroso que estaba ocultando información importante. Y es el Espíritu Santo mismo quien los disciplina y los mata, comenzando con el cabeza de familia, quienes son los responsables en primer lugar, y luego con la esposa que apoyó lo que su esposo hizo. Inmediatamente después de esta disciplina hubo temor en toda la congregación y la iglesia comienza a crecer de nuevo y comienzan a ver esa prosperidad hermosa en medio de ellos. Pero, llega el capítulo 6, que es el texto que vamos a estudiar, y comienzan a suceder más problemas en la vida de la iglesia. Por eso cuando alguien me dice, yo quiero que seamos una iglesia como la del libro de los Hechos. ¿Cómo cuál? Porque también estaba llena de una iglesia de problemas y de circunstancias difíciles. ¿Cómo cuál? Todas las iglesias se enfrentan caos, dolor y pecado. Y no necesariamente quiere decir que dejan de ser iglesia de Cristo. Y es lo que tenemos en nuestro texto. Miren cómo comienza el pasaje. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Cuál es el problema aquí de acuerdo al versículo 1? Es que las viudas griegas fueron desatendidas y esto provocó quejas de los judíos helenistas contra los judíos nativos de Jerusalén. Murmuración, conflicto entre los hermanos.
Un poco de contexto. Los judíos helenísticos sentían que sus viudas eran ignoradas en el servicio diario de comida y probablemente no con mala intención. La iglesia estaba creciendo y junto con ello los problemas. Y esto provocó murmuraciones y una sensación de desigualdad en la vida de la iglesia. En Jerusalén, hermanos, habían dos clases de judíos en un sentido cultural. Estaban los judíos helenistas y estaban los judíos nativos. Ambos habían profesado el cristianismo. Este grupo que tenemos aquí ya ha profesado el cristianismo. Los judíos nativos eran esos que crecieron en Jerusalén o en el territorio de Israel. Sus padres eran judíos y fueron criados en la tradición judía. Pero estaban también los judíos que tenían a una mamá o un papá que era griego y que probablemente habían sido criados fuera de Israel. Entonces tenían una tradición más griega. Era como dos culturas mezcladas. Y entre ellos se comienza a dar un problema. Hubo murmuración entre ellos. ¿Qué es la murmuración? La murmuración es hablar de otra persona, generalmente de manera desfavorable, sin que esa persona esté presente. Eso se llama murmuración. Y es un pecado terrible a la luz de los ojos de nuestro Dios. Quizás a tu percepción o tu opinión no sea tan grave, pero al final la opinión que importa es la de Dios. Para Dios es terrible la murmuración. La murmuración es uno de los pecados más antiguos y que ha amenazado en diferentes ocasiones la vida de la iglesia. Cuando Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 4, le dice que no haya murmuraciones entre ustedes. Y les da la razón, porque es que somos miembros los unos de los otros. Y lo que Pablo está diciendo es que si somos miembros los unos de los otros, si estamos tan unidos unos con otros porque somos parte del mismo cuerpo, cuando tú murmuras de tu hermano, estás hiriendo a tu hermano y al mismo tiempo, sin darte cuenta, te estás hiriendo a ti misma, a ti mismo, porque es que ambos son parte del mismo cuerpo. Por eso es una tontería abrazar la murmuración. Es una forma de hacer daño al otro que no está presente, hablando de manera desfavorable de él. Por cierto, es un acto de cobardía, pero al mismo tiempo te afectas a ti mismo, a ti misma, porque son parte del mismo cuerpo. La murmuración afecta la unidad de la iglesia. Y la murmuración en ningún aspecto trae beneficio a una iglesia. Han pasado los siglos y la murmuración ha estado y nunca ha traído ningún beneficio a la vida de la iglesia. Todo lo contrario, ha causado confusión, división, heridas y mucho daño. Y esto estaba siendo experimentado por esta iglesia naciente, por esta iglesia que estaba siendo bendecida por el Señor, pero en la que había pecado de murmuración. Si no se le prestaba atención a este problema, la iglesia iba a enfrentar un problema de división racial entre los judíos nativos y los judíos helenistas. Y es a partir del versículo 2 de nuestro texto que vemos la intencionalidad de los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos quieren guardar la unidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque mientras la iglesia crece, lo prioritario debe seguir siendo prioritario. Los apóstoles involucraron a la iglesia en esta decisión. Miren lo que dice el versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. ¿Notan la palabra que usa? No es justo. Para muchos pastores hoy que no valoran la predicación de la palabra de Dios, dirían: no es justo que por predicar la palabra de Dios dejemos de servir las mesas. Pero los apóstoles dicen todo lo contrario. No es justo que por servir las mesas se abandone la predicación fiel de la palabra de Dios.
y los discípulos convocaron a la multitud. Los discípulos convocan a la iglesia para que analicen su propuesta. Ellos proponen a unos candidatos y la iglesia recibe eso. Es un modelo bíblico cuando en las iglesias se van a elegir pastores y diáconos, que los ancianos presentes puedan presentar candidatos y que la iglesia evalúe esos candidatos que presentan los ancianos, porque ya no hay apóstoles, y puedan evaluar eso a la luz de la escritura y elegir. Esa es una manera sabia de elegir hombres en la iglesia, cuando los ancianos y los líderes proponen, como también pasó en Hechos capítulo 1, el texto que desarrolló Daniel. Y dice que todos, de acuerdo al versículo 5, la mayoría agradó la propuesta a toda la multitud. Y quiero dejar claro que esto no es una democracia. Muchas veces se entiende el congregacionalismo como una democracia y eso es un error. En una democracia la mayoría es la que manda sin importar si haya votado bien o mal. Eso es una democracia, porque la decisión o el voto está basado en el criterio de la persona. Pero aquí no hay democracia, porque la iglesia debe elegir a sus pastores y diáconos basado en la idea, en las palabras de la máxima autoridad, que es Cristo, y Él nos ha dado en su palabra requisitos. Por lo tanto, si lo que a mí me lleva a votar por alguien encaja con los requisitos, eso es respaldado por Dios. Si las razones por las que yo me niego a votar por alguien no encajan en los requisitos de 1 Timoteo 3 y Tito 1, eso no fue respaldado por Dios. Es así como podemos medir si lo que hemos hecho Dios lo ha respaldado o no. Esa es la palabra de Dios. Es el criterio final. Es nuestra máxima autoridad. Entonces, aquí ellos convocan a la iglesia. Y bien es cierto que hay momentos donde los líderes tendrán que resolver los asuntos de la iglesia solos, sin necesidad de consultar a la congregación. Hechos capítulo 15 es un gran recordatorio de eso, donde nosotros vemos a una reunión entre pastores y apóstoles tratando un asunto de doctrina. De hecho, cuando se trata de doctrina, es una responsabilidad que la Biblia deja sobre los líderes de la iglesia. La iglesia tiene autoridad en ciertos aspectos y es una autoridad delegada por Cristo en su palabra. Y es para elegir a sus miembros, excomulgar a aquellos que no están caminando como miembros, confirmar la elección de sus pastores y diáconos. Esos son los roles en donde se consulta a la iglesia. Así lo enseña la Escritura. Pero en Hechos 15, cuando se trata de doctrina, los líderes toman la decisión solo. Eso es como cuando tú vas a las cartas de Pablo a Timoteo, y hablándole de doctrina, Pablo le dice: aquellos que intenten dividir la doctrina de la iglesia solo merecen 2 amonestaciones. Si no hace caso, sácalo de la iglesia. Noten que no se aplica ahí Mateo 18. Cuando se trata de doctrina, de división por tanto de doctrina, esta persona no pasa por un proceso de Mateo 18. ¿De acuerdo a quién? De acuerdo a la Biblia. Y son los líderes de la iglesia los que tienen el deber de sacarlo cuando su doctrina es grave y estos se resisten a cerrar sus bocas y a evitar dejar de traer división a la vida de una iglesia. Pero aquí, los discípulos, aquí cambia todo porque están eligiendo a un oficial, a los diáconos. Y el versículo 5, todos están de acuerdo. ¿Por qué? Porque la propuesta de los apóstoles encaja con el modelo bíblico y el perfil bíblico. Estas características de estos hombres que tienen que ver con carácter, esto no es nuevo en Hechos 6. Cuando eligen a los hombres que iban a apoyar a Moisés, todos los requisitos también tienen que ver con carácter. Por eso lo que mueve a la iglesia a elegir es: sí, aquí hay carácter. Los hombres de los que escogieron, los nombres, perdón, de los que escogieron, eran nombres que no eran precisamente judíos. No sé si lo notaron. De hecho, hay un prosélito de Antioquía ahí. Esto que nos enseña que esta elección aquí, esta propuesta, fue llena de sabiduría. ¿Por qué? Porque este grupo estaba compuesto por los que representarían a la iglesia en términos culturales. Ellos supieron elegir a estos hombres para no crear más problema sobre problema. Esto fue razonado, pensado. ¿Por qué? Porque los apóstoles querían mantener la unidad de la iglesia.
Ellos sabían, tenemos que tener cuidado incluso con los hombres que proponemos, no vaya a ser que esto nos traiga otro problema. Fue sabio la elección y la iglesia escuchó la propuesta y a los líderes que presentaron sus líderes. Amados hermanos, no podemos poner en riesgo la unidad de la iglesia. Ni siquiera en medio de nuestro crecimiento no podemos poner en riesgo la unidad de la iglesia. Amados hermanos y amigos, el orgullo, las disputas, los celos, las luchas de poder agotan la fuerza de una iglesia. No solo a un pastor, agotan también a una iglesia. Las luchas, los problemas. Y aunque Trono de Gracia ha enfrentado muchos conflictos en 11 años, y aunque Trono de Gracia ha tenido que enfrentar a muchos hombres divisivos por 11 años, la lucha no termina. Tenemos que seguir lidiando con el orgullo de los hombres, con las disputas, con las luchas de poder y con los hombres divisivos que se meten sutilmente a la vida de la iglesia para dañar y traer confusión. Es un desafío constante en la vida de la iglesia. Hermanos, le preguntaban en estos días a un siervo de Dios que tiene más de 40 años de ministerio y le decían: de todas las batallas que te ha tocado vivir en el ministerio, ¿cómo has escogido tus batallas? ¿Cómo has escogido qué batallas pelear y cuáles no? Y él dice: por la gracia de Dios, hemos escogido pelear todas las batallas. Y lo mismo ha sido para nosotros. Y los que comenzaron con nosotros esta obra saben que es así. Hemos decidido pelear todas las batallas. Y mientras Dios me tenga en vida en este púlpito, sepan que voy a estar dispuesto a pelear todas las batallas por el nombre de Cristo. Y espero que ustedes también. Todas. Mantener la unidad de una iglesia es prioridad para nosotros. No solo para los pastores, sino para cada uno de los miembros. Y decía el pastor Nicolás Osorio: tanto los pastores como los miembros deben asegurarse de que sus acciones y propuestas promuevan la unidad de la iglesia. Yo debo preguntarme si mis palabras, mis conversaciones entre pasillos o en la semana promueven la unidad de mi iglesia, o más bien pudieran causar división en el liderazgo o en la vida de la iglesia. Yo debería preguntarme con cada una de mis acciones el domingo y fuera del domingo, si eso que hice, si eso que dije promovía la unidad, o más bien podía promover un conflicto entre mi persona y mis hermanos. Y dejen de pensar en el de al lado, piensen en ustedes. Es necesario sacar primero la viga de nuestro ojo. Necesitamos examinarnos, incluyendo el que te habla. Necesitamos preguntarnos si eso que yo estoy posteando en redes sociales está promoviendo la unidad, la santidad y la pureza de mi iglesia, o de la que soy miembro, o lo que he publicado aquí está más bien trayendo confusión o división en la vida de la iglesia que me ha dado la oportunidad de ser miembro. Esa pregunta tú y yo siempre debemos hacérnosla. Siempre. Así como el ver un cuerpo en armonía, unido y funcionando de una manera apropiada, transmite la imagen de orden y belleza. De la misma forma o de distinta forma, un cuerpo mutilado, dividido, separado, desmembrado, envía un mensaje horrendo de dolor, tristeza, oscuridad y muerte.
Esa es la imagen que envía una imagen dividida o a punto de dividirse. Y yo no estoy hablando de mi iglesia, pero no está de más recordándonos lo que se puede avecinar si no nos guardamos. Ninguna iglesia está exenta de ello. La división envía una imagen horrible, triste, dolorosa. Por eso ten cuidado lo que estás haciendo, diciendo y publicando, porque puede afectar y hacer mucho daño a un ministerio que puede estar siendo de mucho bien a muchas personas, en muchos lugares. Es la esposa de Cristo. ¿Quién puede intentar mutilar, herir o dividir a la esposa de Cristo y quedar sin consecuencias? Si un hombre malo viene a hacerle algo a mi esposa, la voy a defender con mi propia vida. Si yo, que soy un débil pecador, pienso eso, ¿cuánto más Cristo el Santo hará con aquellos que intenten destruir, afectar o dividir a su esposa? Él vendrá como juez y como vengador a todos aquellos que tienen la idea de que son héroes, de que son los Martín Luteros del siglo XXI y no son más que hombres carentes de carácter, dañinos y peligrosos. Eso es lo que son. No piense aquel que haga tal cosa aquí en esta o en cualquier iglesia que saldrá inocente o ileso. Pero amados, cerciorémonos de que lo que decimos, sentimos, porque Dios conoce aún lo que sientes, y hacemos, cerciórate de que eso promueva la unidad de tu iglesia y no más bien una división, porque a Dios darás cuenta. El Espíritu Santo es contristado cuando no medimos lo que hacemos, sentimos o decimos, perdiendo de vista que eso pone en peligro la unidad, la armonía y la paz de una congregación. Todos ustedes saben lo que cree esta iglesia. A diferencia de las iglesias anteriores de donde ustedes vienen, que no tienen claridad qué creen, ustedes saben qué cree esta iglesia. Cuando usted vino acá ya usted lo sabía, porque esta iglesia es una iglesia bautista reformada, no pentecostal ni metodista. Usted ya incluso con el nombre, ya usted sabía lo que creíamos. Usted no está aquí por coacción o por obligación, usted está aquí voluntariamente. Todas las personas que Dios ha añadido en 2 años de una manera maravillosa se han quedado aquí por convicción. Y los que no, me pregunto qué hacen acá. Y si usted sabe eso, mantenga la armonía y la paz. Mantenga el respeto. ¿Por qué? Porque las cosas en las que usted difiere con nosotros, usted cree que son verdad. Y usted tiene todo el derecho de estar equivocado. Esa es su verdad. ¿Y quién se quiere callar su verdad? Vaya y háblele en una iglesia donde tengan la misma coinonía con su verdad. Y si está acá, usted es bienvenido. Mientras tanto, promueve el respeto y la armonía. Las puertas de aquí están abiertas de par en par. Es más, ni puerta tenemos para que no haya límite de que alguien no pueda pasar. Pero solo si está aquí con respeto y armonía. Porque nuestro deber es proteger la unidad de nuestra iglesia. Es triste ver familias divididas por problemas entre hermanos. Y usted sabe que cuando hay más de uno en una casa hay problemas seguro. Si usted tiene más de un hijo, usted sabe que ahí hay problemas seguro. Y si son varones, más. Es triste ver eso. Como es igual de triste ver iglesias divididas por problemas entre, no, miren la palabra, hermanos. Nuestra guerra no es contra carne y sangre, y tu hermano es de carne y de sangre. Estás peleando la guerra equivocada. Hermanos, la unidad de la iglesia es importante,
ya que el Evangelio ha hecho de los creyentes una familia. Somos una familia. Y aunque algunas hermanas yo las veo como a madres, otras como abuelas, pero no se ofendan, somos parte de la misma familia. Hermanos, nuestra relación como familia no se basa en culturas. Aquí tenemos peruanos, venezolanos y su pastor es un colombiano. No se basa en nuestras culturas. Nuestra relación como hermanos no es más fuerte por las cosas que culturalmente tenemos en común. Tantas cosas culturalmente hablando yo puedo tener en común con Ciso, con Luis, con Joel. Somos completamente diferentes. Con David, con mi hermano José María. Somos completamente distintos. A nosotros nos une algo más allá de la cultura. Nuestra unidad se basa en la obra de Cristo. Nuestra unidad se basa en la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Porque Él fue quien nos unió mismo pueblo. Él fue quien nos reconcilió con Dios. Él fue el que nos hizo parte de su cuerpo. Somos una familia. Y nuestra relación como familia se basa en la obra de Cristo. Qué precioso es recordar eso. Entonces la iglesia va creciendo, se da cuenta que las viudas están siendo desatendidas. Y los apóstoles ahora promueven una solución y esa solución va enmarcada en una prioridad. Versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Y es eso lo que nos lleva a nuestro segundo punto. La palabra y la oración son prioridad. Mientras la iglesia crece, lo prioritario debe seguir siendo prioritario. La unidad es prioridad, como lo acabamos de ver. Y ahora nos recuerda que la palabra y la oración son prioridad. Hermanos, el problema que estaba trayendo este crecimiento, que estaba trayendo estos conflictos, causó preocupación en la vida de los apóstoles. Hermanos, los líderes de las iglesias nos preocupamos más por lo que pasa en la vida de la iglesia de lo que ustedes creen. La gente a veces entiende que uno está la semana descansando y sencillamente viendo caricaturas, películas y ya. No, vivimos preocupados y siempre estamos viendo cómo mejoramos lo que está deficiente en medio nuestro. Mire, cuando este culto termine, usted va a volver a su vida normal, a descansar. Ay, qué bueno que a mí no me tiene que llamar nadie. El lunes, si usted le da la gana, dice de vacaciones 3 días, usted se va y no pasó nada. Si usted el próximo domingo se siente un poquito mal, que le duele un poquito la muñeca, o que se siente con sueño porque no ha dormido en la noche como me pasó a mí, y usted dice: no, me voy a quedar durmiendo un rato más. Hoy está lloviendo, qué rico el día de hoy. No pasó nada. Usted vuelve a la semana con su familia y se centra solo en su vínculo. Usted no tiene que lidiar con el hermano difícil, con la hermana que se molesta de todo, con el hermanito que usted siempre tiene que animarlo una y otra vez a hacer lo que él sabe que tiene que hacer. Usted vuelve a la vida normal. Pero ¿sabe qué pasa con los líderes? La preocupación y la angustia por nuestra labor nos acompaña toda la semana. Y una falta de nosotros afectaría muchísimo. Mientras usted vuelve a su vida normal, en unas horas, nosotros tenemos que seguir lidiando con las cargas y las preocupaciones de eso. Ustedes pueden evadir a la hermana difícil. Nosotros no. Porque se nos ha mandado en Hechos 20:28 a pastorear todo el rebaño, no algunos. Usted mañana, si usted tuvo una situación con una hermanita, usted sencillamente se le aleja y la deja de ver y de acercarse a ellos, y ya no pasó nada, usted tomó la decisión, ya no voy a hablar más con fulana de tal, me cansó. ¿Sabe que el pastor no puede hacer eso? Tiene que saludar hasta el hermanito más difícil y que lo menosprecia más. Tiene que hacer eso. Los líderes no podemos escapar de eso. Y los apóstoles estaban preocupados por lo que está pasando. La unidad de la iglesia estaba siendo amenazada.
Pero eso no era algo tan grave como para descuidar la palabra de Dios. Ellos sabían que la prioridad era la palabra de Dios, no alimentar a las viudas. Y quiero aclarar algo. Alimentar a las viudas era importante. Ellos lo estaban haciendo. De hecho, la Biblia destaca la ayuda al vulnerable desde el Antiguo Testamento. Y vemos cómo Pablo en las cartas a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 5, le da indicaciones para cuidar de las viudas. Alimentar a la viuda era importante, pero la palabra era prioridad. Hermanos, decía alguien, la iglesia es la comunidad de la palabra. Solo en la iglesia los hombres pueden escuchar la verdad, porque solo la iglesia es columna y baluarte de la verdad. En ninguna otra institución los hombres pueden escuchar la verdad de Dios, solo en la iglesia. ¿Qué es lo que caracteriza a la iglesia? ¿Qué es lo que nos hace diferente a una fundación o una asociación civil? ¿Qué es lo que nos hace diferente a esas instituciones que están repartiendo comida, lo cual no está mal? Nosotros lo hemos hecho en el pasado. Algunos de ustedes con sus vecinos y amigos cercanos. Y ustedes no aparecen en redes sociales ni tienen por qué agradecer que su mano derecha no sepa lo que hace su izquierda. Pero ¿qué es lo que nos caracteriza? ¿Qué es lo que la gente puede encontrar en la iglesia que no puede encontrar en una fundación o asociación civil? ¿Qué es? El Evangelio de Cristo, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia es la comunidad de la palabra. La palabra que transforma el corazón, que convierte a los que están muertos espiritualmente, que edifica a su pueblo, que nos guía y nos enseña cómo dirigirnos en la vida diaria, que nos revela y nos muestra a nuestro Creador y a nuestro Salvador. Eso solo lo hace la palabra. Por eso la prioridad en la vida de la iglesia es la palabra. La prioridad en la vida de la iglesia es que sus líderes estudien y enseñen diligentemente las Escrituras. Ustedes como iglesia deben promover espacio para que sus líderes estudien las Sagradas Escrituras. Eso dice la palabra, no importa cuál es la opinión del hombre. Hermanos, ya que eso es el fundamento para la edificación del cuerpo de creyentes y la realización de la obra del ministerio, es con la palabra. Todo lo que hacemos tiene que ver con la palabra. Exhortamos conforme a la palabra, edificamos conforme a la palabra, consolamos conforme a la palabra, disciplinamos conforme a la palabra, damos consejería bíblica conforme a la palabra, predicamos conforme a la palabra. Todo lo que hacemos en nuestro ministerio va alrededor de la palabra. Y cuando digo que pastores y líderes deben estudiar las Escrituras, yo no estoy hablando de estudiar para el sermón del domingo. Yo estoy hablando que aparte del estudio que los pastores tienen para el sermón del domingo, aparte los pastores tienen que estar estudiando las Escrituras. Y por eso ellos dicen esto. Mire, cada domingo el pastor va, saca las ovejas del corral, las guía y les dice: aquí pueden comer pasto fresco y sano y agua limpia. Todos los domingos eso es lo que hace un pastor. Todos los domingos ese es mi trabajo. Sacar a las ovejas del corral, no a los tigres, a las ovejas, a las torpes, las vulnerables, las que nunca saben por dónde ir, las que creen que van con el camino correcto y ¡bum!, van es por un despeñadero. Así se nos describe a nosotros, para aquellos que tenemos un concepto tan alto de nosotros mismos. No, no eres tigre independiente, los tigres pueden solo. Ustedes han visto, yo puedo sola contra el mundo, solo contra el mundo. Entonces tú eres una oveja y las ovejas siempre andan en manada. Y al momento que se salen de la manada, desastre total. Y cada domingo yo saco las ovejas del corral, con los que lideran conmigo. Las sentamos aquí, le decimos: he aquí a comer pasto fresco y agua limpia. Así que si usted está en una iglesia donde cada domingo le predican fielmente la palabra de Dios, usted está siendo alimentado. Usted está siendo alimentado. Quizás el pastor no le da tiempo de visitar las 270 ovejas. Y uno solito menos. Pero usted está recibiendo alimento el domingo. Usted está siendo alimentado.
Usted está siendo equipado, de acuerdo a Efesios 4, el domingo, para que usted tome lo que recibe el domingo y lo imparte en la semana por medio del discipulado a sus hermanos. Y el discipulado incluye instruir y corregir. Por lo tanto, en el discipulado no solo damos información, sino que los miembros de dicho discipulado abren su corazón, se corrigen, se amonestan y se consuelan. Eso es discipulado. Y así madura la iglesia. Así crece la iglesia. Así se fortalece la iglesia. Lo que decían los puritanos, que el día del Señor es el día de hacer mercado para el alma. Venimos a hacer mercado para el alma, para todo lo que tenemos que enfrentar en la semana. Por eso los apóstoles proponen una solución. Y dicen, otros se pueden encargar de esto. Que otros se encarguen de esto y nosotros nos enfocaremos en la palabra y a orar. ¿Por qué? Porque si esto no pasa, el problema que experimentaría esa iglesia sería mucho peor. Tendrían un rebaño desnutrido y desprovisto de la dirección de Dios. La tarea del pastor es pastorear, alimentar y gobernar. ¿Y cómo lo hace? Por la palabra de Dios. ¿Ustedes sabían que ser pastor es uno de los trabajos más peligrosos que hay en el mundo? Decía el pastor Sugel Michelin que en la lista de los trabajos más peligrosos del mundo falta uno, y es el ser pastor. Estar en el ojo de todos no siempre es lo más agradable. No siempre es lo mejor. Yo les decía hace rato que ustedes pueden evadir mucho a los hermanos difíciles, a los complicados, y hacerse de la vista gorda de muchas cosas, pero el pastor no. Ustedes tampoco, pero ustedes lo disimulan un poquito más. Ustedes podrán decir que el líder se encargue de eso. Ustedes tienen que lidiar con el joven que tiene buenas habilidades, problemas serios de carácter y no tienen la intención de corregirlo. Ustedes tienen que lidiar con los jovencitos que quieren dar rienda suelta a sus hormonas y no se protegen el uno al otro. Ustedes tienen que lidiar con la persona a quien tienen que amonestar y no siempre recibir la amonestación con amor. El pastor tiene que lidiar con eso. Ayer un jovencito me decía, como de 13, 14 años, pastor, ya hace unos años quería ser pastor. Pero cuando vi la carga que usted lleva y las presiones que trae el ministerio, ya no quiero ser pastor. Me senté con él a animarlo y recordarle de lo honroso y lo honorable que también es el ministerio pastoral. Espero haberlo persuadido. Y ayer al terminar de clase, un pastor se acerca y me dice, necesito hablar contigo. Dice, yo quiero amigos. Me siento solo. Y la razón por la que me estoy acercando a ti es porque te quiero como amigo. Y quiero que me apoyes, que me enseñes, que me ayudes. Un hombre muchísimo mayor que yo. Y yo le digo, me encantaría llevar la carga del ministerio contigo. Cuando mencioné la palabra carga del ministerio, ese hombre se puso a llorar. Y me dijo, precisamente por eso. Me decía, siento que no puedo, me dice. Plinio, quiero renunciar, quiero resistir ya. Quiero tener una vida normal como los demás miembros. Hermano, no quiero continuar. Son 20 ovejas las que tiene a su cargo, no es la cantidad de ovejas la que hace el trabajo difícil. Cuando trabajas en una empresa de productos, ella de un producto lo sustituye por otro y ya. No puedes hacer eso con las personas. Y los dos terminamos llorando ayer, animándonos, y no sabía qué decirle, porque esta misma semana yo había sentido lo mismo. Pero pude ver la gracia de Dios en él y cómo Dios usó ese tiempo entre ambos para levantarnos y decir, tenemos que pelear todas las batallas.
La unidad es prioritaria. La palabra es prioritaria. Y en último lugar, y les prometo que aquí pasaré menos tiempo, el carácter es prioritario. Cuando crecemos, debemos delegar. Esto no es algo opcional. De hecho, noten que la votación que se da aquí no surge como una agenda de la iglesia del primer siglo. Lo que motiva e impulsa esta convocatoria de elección era una necesidad. Lo que debe motivar una elección de pastores o diáconos en una iglesia no es la agenda de la iglesia o los caprichos de la iglesia, sino la necesidad de la iglesia. Por eso, como me decía un pastor el martes, pregúntate si tu iglesia tiene la necesidad ahora de tener otros pastores y diáconos. Pregúntate si hay la necesidad. Pero al delegar, no podemos afanarnos. Porque podemos terminar escogiendo a cualquier persona para la obra del ministerio. Por eso miren el versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Número 1, que tengan un buen testimonio. Número 2, que sean llenos del Espíritu, pero también de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Yo quiero decirles que a veces no es cuestión de tiempo. Porque a veces, y esto lo digo con mucho respeto a iglesias que amo y tienen una edad para que hombres sirvan al ministerio. Los respeto y los amo, aunque no lo comparto. Y piensan que, bueno, 40, 50 años puede ser. O quizás 70, 80 años, quizás puede ser un buen pastor que ya ha ganado tantas batallas que ya ni siquiera quiere seguir viviendo. Pregunto yo, ¿qué tiempo tenía esta iglesia? Prácticamente nada. No, tiene que tener una maestría en teología, como mínimo. El Seminario Bautista Reformado. Y graduó 3 años en el Seminario de Chicago de Simeon Trust. ¿Qué tanto podían conocer de teología estos hombres? ¿Qué tan teólogo podía ser Esteban? Si ni siquiera tenían la revelación completa como nosotros. A veces no es cuestión de tiempo. Leí esta semana un pastor que, hablando de este pasaje, decía: tenemos que ver esto como la semilla y un árbol que da frutos. La semilla es algo que apenas está comenzando, pero se comienza a ver germinar. Va ahí en desarrollo, ya la vemos germinar. Y el árbol lleno de frutos es un árbol que ya pasó muchos tiempos allí cimentado en la tierra, recibiendo todos sus beneficios, nutriendo su tronco, fortaleciendo el tronco, echando las ramas y luego, ¡boom!, los frutos. La gente nada más va a recoger. La gente ve a sus candidatos como el árbol lleno de frutos. Tiene que ser súper, ultra, mega maduro. No, y este pastor dice, la iglesia no debería ver a sus candidatos como el árbol lleno de frutos, sino como la semilla que usted está viendo que está floreciendo. Dice, le falta, pero va bien. Ay, si ustedes me hubiesen visto a los 25 años cuando me eligieron, ustedes no hubiesen votado por mí. Créanme. Y no había nada que me descalificaba, pero era muy inmaduro. Y aquí estoy viendo con mis propios ojos a quienes se sentaron conmigo y me ayudaron a madurar y entender mis muchas ocupaciones. Yo vi el amor de Dios y de padres y de madres conmigo a esa edad. Hermanos, no es una cuestión de tiempo, porque estos hombres fueron escogidos rápidamente. La idea es que podamos percibir carácter. Sí, veo carácter. Y no hay ninguna mancha en él, en algo que se le pueda señalar. Veo progreso. Hermanos, ¿pero por qué carácter? ¿Por qué en Trono de Gracia el tema del carácter es tan importante? Bueno, primero porque vivimos en una generación donde las habilidades de un hombre importan más. Vivimos en una generación donde el mundo determina si usa a alguien dependiendo de sus habilidades.
sin importar si ese actor o empresario es un adúltero o un borracho, porque no les importa su carácter, solo sus habilidades. Y déjenme decirle que la iglesia de Cristo hoy ha copiado ese mal ejemplo. Las iglesias hoy no les importa los problemas de carácter que pueda tener un hombre, y no quieren tomarse el tiempo para revelar o para examinar el carácter de esos hombres. Decía Juan Sánchez que el tiempo es un buen tiempo para nosotros diferenciar a los verdaderos hombres de los oportunistas. Ninguna iglesia quiere evaluar hoy las habilidades. ¿Por qué? Porque lo que los hombres están buscando hoy son renombre, posición, seguidores en redes sociales. No hay otra cosa. Y mientras hablan de buscar la gloria de Dios, están buscando su propia gloria. Y nosotros no podemos copiar ese mal ejemplo. Pero ¿por qué el carácter también importa para Trono de Gracia y para toda iglesia verdadera? Porque la iglesia es la representación del evangelio de Cristo en este mundo. Representamos a Cristo en este mundo. Cada iglesia local es una embajada del reino de Dios en este mundo. Representamos algo mayor, un reino mayor. Hermanos, de hecho nosotros proclamamos el reino de Cristo. Y si vamos a representar bien los propósitos de nuestro rey, entonces el carácter es prioritario. Tu falta de carácter puede traer manchas a los propósitos del rey. ¿Cómo estás representando al reino de Cristo en redes sociales? ¿Cómo estás representando el reino de Cristo en tus conversaciones aquí y fuera de aquí? Porque usted sigue siendo iglesia los 24 horas del día, los 365 días del año. Representamos su reino. Por eso no se puede exigir menos, se requiere carácter para aquellos que representan el reino. Tu conducta importa. A Dios le importa tu conducta, por encima de tus dones y talentos. Un buen medidor para saber si soy llamado y apto para el ministerio se encuentra en 1 Timoteo 3 y Tito 1. Es así como podemos saber si hemos elegido bien a nuestros pastores y diáconos. Sí, es un pendenciero. Bueno, dice. Sí, no gobierna bien su casa. Sí, está bien. Pero es que bueno, lo que pasa es que no usa esos sacos apretaditos como el pastor Plinio. No, es que no viene del barrio. Tiene que venir Petare, Caricuá o Antímano como mínimo. No, es que no grita tanto como el pastor Plinio. A mí me gustan los gritos del pastor Plinio, pero este no grita tanto. ¿Dónde está eso en la escritura? Cuando la razón que te mueve a votar por alguien o a no votar por alguien no está dentro de los requisitos bíblicos, eso no lo respaldó Dios. ¿Cómo puedo saber que Dios me respalda? Cuando lo que yo digo está ahí, que lo descalifica. Y si lo descalifica, ¿qué hacen parados aquí? Estos hombres deben amar la palabra, pero también a la gente. Nos gusta amar predicar, pero a la gente a la que le predicamos, es difícil la gente. Nosotros estamos llamados a pastorear todo el rebaño sin hacer acepción de personas. Y sí, hermanos, y quiero hacer un paréntesis aquí. Yo pido perdón si alguno de ustedes en algún momento se ha sentido desatendido. Los entiendo perfectamente, ¿saben pues? Porque yo no tengo pastor que cuide de mí. Por eso te entiendo muy bien. Y a veces uno quisiera pasar tiempo con todos y saludar a todos y dedicarle el tiempo a todos e ir a la casa de todos. Pero no sé si se recuerdan, yo soy uno solito, un ser humano, no soy omnipresente. Me encantaría estar en la casa de todos. Me encantaría compartir con todos, dedicarle el mismo amor a todos. Hay gente que dice que yo no me he sentido pastoreado. Yo tampoco. Te entiendo. Ora por más pastores. Y también involúcrate con tu iglesia, porque hay personas en tu iglesia que tienen la sabiduría de Dios. Pero hermano, esto no es fácil para uno tampoco. No se crean que uno duerme tranquilo con eso. Pregúntenselo a Caterina Castillo. No, son cosas que caran en el corazón de aquellos que fuimos llamados. Hermanos,
Necesitamos hombres que amen la palabra y a la gente, pero también hombres que han aprendido a estar bajo autoridad. A mí me preocupa cuando alguien que quiere ser pastor no ha sido una buena oveja. Me preocupa. El pastor Félix Cabrera, que ha sido de gran ayuda para mí, él cuenta que su papá le decía: jamás serás un gran número 1 si primero no eres un gran número 2. Todos queremos ser el número 1. Pero ¿quién quiere someterse a otros? Veo muchos teólogos de Facebook hoy. Detrás del celular definitivamente todos somos valientes. Veo mucha gente queriendo hacer estudio bíblico, grupo pequeño, enseñar y acá. Pero a pocos de esos hombres los veo sirviendo en su iglesia local. Cerciórense de quienes los enseñan estén sirviendo en sus iglesias locales. Hay jóvenes que ven un papel tirado al lado y le pasan por ahí ni lo recogen. Nadie quiere acomodar la silla, nadie quiere barrer. Son cosas pequeñas, pero dicen mucho de nuestro carácter. ¿Cómo podemos tener hombres así en el ministerio? O liderando aquí. Asegúrense que le estén sirviendo a sus iglesias locales. Cuando yo veo algún ministerio en YouTube o algo que le veo muchos seguidores y eso, lo primero que yo me pregunto es: ¿quién pastorea a esa persona? ¿De qué iglesia es? Igual a las mujeres que ustedes escuchan en internet. ¿Quién es su pastor? ¿De qué iglesia son miembros? ¿A quién se someten? Mientras la iglesia crece, lo prioritario tiene que seguir siendo prioritario. La unidad tiene que ser prioritaria. La predicación fiel de la palabra y la oración deben ser prioritarias. Y el carácter debe seguir siendo prioritario. No se negocia. La pregunta es: Pastor Plinio, si el crecimiento trae tanto dolor, ¿para qué crecer? Ya, desaparezcamos de redes sociales, de todos lados. No recomienden a más nadie. Ya, cállense, que ya no cabe más gente. Del otro lado ya están full. Amados que están del otro lado, espero que pronto estemos todos juntos otra vez. Volvió la carga del paraíso. ¿Para qué crecer? Si eso trae tanto dolor. Versículo 7 responde a la pregunta. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hermanos, el crecimiento de la iglesia es necesario, porque a medida que la iglesia crece, la palabra de Dios crece. Y ser la iglesia de Cristo significa que existimos para ser testigos de Cristo en más lugares. No deberíamos jactarnos de ser poquitos. Sí, cuando uno dice: no, la iglesia está creciendo. Sí, muy bien, está creciendo, pero ¿y en carácter? ¿Pero está mal acaso que la iglesia crezca? No, quédense tranquilos. Tampoco somos más espirituales por tener una iglesia chiquitica, no. Espiritualidad va más allá. Pero si no crecemos, el evangelio no va a llegar a más lugares. Y nosotros hemos sido llamados a ser testigos de Cristo en todo lugar, incluyendo tu Facebook. Así que deja la peleadera con todo el mundo y predica el evangelio. Hay gente que lo necesita. Hay familia tuya que te sigue en Facebook y no está escuchando el evangelio de parte tuya. Necesitamos eso. Más hombres yendo a todos lugares: Guatire, Petare, Antímano, La Sajunta, Maracay, Valencia, Tocuyito, en todo lugar. En San Juan de los Morros, en todo lugar. Pero ¿cómo vamos a poder hacer eso si somos un puñadito? Necesitamos crecer, porque ser la iglesia de Cristo significa que existimos para ser testigos de Cristo en más lugares. Tú que estás aquí sin Cristo, al llegar aquí has escuchado de Cristo, porque esa es nuestra labor, testificar de Él. Tú al venir aquí has escuchado que solamente hay una forma de reconciliarse con Dios, y es a través de Cristo. Tú has escuchado que solo hay salvación a través de Cristo. Que ese vacío que tú tanto llenas,
radica y recuerda que tu mayor problema es tu maldad y tu separación con Dios, que es el único que puede llenar la plenitud de tu corazón. Todo eso lo has escuchado aquí, porque ese es el llamado que Dios nos ha hecho, ser testigos de Cristo aquí y donde Él nos ponga. Llamando a los hombres a que se arrepientan y crean, y dejarles claro que sin Cristo están perdidos, aunque crean que estén bien. Crecer es necesario para la iglesia. Y aunque pueda ser doloroso, es importante priorizar el crecimiento para que el testimonio de Cristo se expanda. Mientras la iglesia crece, lo prioritario debe seguir siendo prioritario. Oremos. Gracias por tu palabra, porque fue tu palabra. Tú me conoces muy bien, Señor. He entregado tu mensaje. Ahora, por favor, tú haz lo que ningún hombre puede hacer, que es salvar a los perdidos y edificar a tu iglesia. Aviva a tu pueblo en trono de gracia y danos hombres con carácter que puedan servirte con gozo y alegría. Pero como iglesia, danos la humildad para recordar que la máxima autoridad de la iglesia eres tú. No nosotros, no la mayoría, eres tú. Y que nos cercioremos que realmente estamos eligiendo conforme a tu palabra. Bendito Dios, no permitas que en este crecimiento tan hermoso que tú has traído a nuestra iglesia se vea afectada la unidad. No permitas que en medio del crecimiento de nuestra iglesia la predicación y la palabra y la oración se vean negociadas. No permitas que en medio de nuestro crecimiento el carácter de los hombres deje de ser tomado en cuenta. Ayúdanos con tu gracia como lo has hecho hasta hoy. Y bendice a aquellos que son nuevos, que tienen poco tiempo con nosotros. Y que ellos también se puedan unir a nosotros a proteger la unidad de la iglesia, la palabra y la oración y el carácter de los hombres. Te lo pido en tu nombre, Rey Jesús. Somos representantes aquí de tu reino. Ayúdanos a representarte adecuadamente. Guárdanos de traer vergüenza a tu reino. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.